Estoy en una reunión. Pauli, ¿puedes colocar el afiche en la pantalla, por favor? Alex va a intervenir primero. No. Dani, si nos ayudas con las indicaciones de soporte, porfa. Claro, estaba esperando que sea 4:30 nada más. Listo, Dale, muy buenas tardes con todas las personas que están dentro de esta reunión virtual. Les recuerdo a los participantes que este es un evento webinar, el cual ustedes no tienen acceso a la cámara ni tampoco al micrófono, por lo que deben de acceder con preguntas y respuestas. Esta opción se encuentra en la parte inferior de su pantalla, en la cual ustedes pueden pulsar, y ahí van a ingresar sus inquietudes acerca de la reunión y vayan haciendo las preguntas en orden, depende también a los panelistas que quieran hacerlo. El evento va a ser grabado y cualquier indicación que necesiten, aquí voy a estar brindándoles el soporte respectivo. Muy bien, muchas gracias, Dani. Buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión del Seminario Ciudades 2021. El día de hoy tenemos dos ciudades, Panamá y Guatemala. Pedro Abramos hará la moderación y hará la presentación respectiva a los ponentes. Mientras tanto, yo presentaré a Pedro. Pedro es economista y profesor investigador del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional del IPUR de la Universidad Federal del Río de Janeiro en Brasil. Es miembro del personal editorial de Cadernos, una publicación de investigación urbana y regional del IPUR. Bienvenido, Pedro. Te cedo el espacio para que continúes las presentaciones. Gracias, Valeria. Hoy tenemos dos invitados de lujo para hablar de dos metrópolis centroamericanas, que es Ciudad de Guatemala y Ciudad de Panamá. Primero va a hablar Jean Roche y enseguida Mayala Cabrera Arias. Jean Roche va a hablar sobre Guatemala. Jean Roche es ingeniero, es francés, formado en Francia, tiene posgrado en Administración de Tierras y Ordenamiento Territorial. Es un especialista en políticas urbanas, viviendas, territoriales. Ha sido consultor de muchísimas instituciones multilaterales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea, USAID, la FAO, el BID, la cooperación alemana. Fue cooperante en Francia, en Guatemala durante muchos años, vive en Guatemala hace 20 años, es un guatemalteco de corazón, de alma y de pie, porque vive por ahí hace muchos años. Coordinó las actividades francesas en materia cadastral en Centroamérica durante muchos años. También consolidó sistemas de información territorial a nivel local, regional y nacional para análisis espaciales, sobre todo para planificación y ordenamiento del territorio. Fue asesor del Congreso de la República de Guatemala para la formulación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, director nacional de Ordenamiento Territorial de la Secretaría General del Plan de Planificación de Guatemala. Tiene una larga experiencia en planeamiento y ordenamiento territorial y fue coordinador de proyectos para el PNUD, para Planificación Regional de Desarrollo Económico y Territorial. En fin, es una persona que tiene una visión muy amplia y de la dimensión territorial y ordenamiento, y vamos a hablar sobre Guatemala. Bueno, Jean, y además es un amigo muy querido. Jean, la palabra está contigo. Muchas gracias, Pedro. Después de esa presentación, dando ahí mucho, no sé muy bien qué decir, pero muchísimas gracias a Flaxo por la oportunidad de estar por aquí presentando algunos elementos que hemos ido recopilando. Esa presentación pues tiene diferentes autores y diferentes información que se ha generado. Solo quiero confirmar que están viendo bien la pantalla. Sí, Pedro, ¿me puedes
¿Me puedes decir si estamos bien Sí, con la...? estamos viendo bien. Perfecto. Entonces, bueno, un poco el título que pusimos en la presentación fue de ciudad a región metropolitana y tratar de condensar en unos minutos algunos procesos de transformación que está conociendo la ciudad de Guatemala, partiendo un poco de algunos elementos de historia, algunos elementos vinculados con su evolución, pero también haciendo algún tipo de vínculo con un poco lo que está pasando en Guatemala como país a nivel nacional para entender entonces cómo se inserta esa construcción de esa región metropolitana, esa consolidación de la región metropolitana, y caracterizando pues tres grandes dimensiones, tanto en términos de precariedad, en términos de transformación productiva y en términos de medio ambiente, para ya, digamos, salir con algunas conclusiones sobre el tema de institucionalidad y de gobernabilidad metropolitana. Eso va a ser un poco el planteamiento que tenemos. Tal vez partir, en Guatemala acabamos de tener un censo, lo que nos da algunos elementos interesantes para caracterizar el país. Entender que Guatemala está en pleno proceso de transformación y de transición urbana, ¿verdad? De pasar de ser una sociedad muy rural a ser una sociedad que empieza a volverse urbana. Y esa transición se dio justamente entre los dos censos, el censo del 2002 y el censo del 2018, donde pasamos en el 2002 de 46% de la población urbana al 58% en el año 2008. Y obviamente, según algunas proyecciones que tenemos abajo de CELAE y del Instituto Nacional de Estadística, pues en camino a ser una sociedad que va a ser cada vez más urbana y que va a tener los porcentajes, digamos, similares a la mayor parte de los países de la región de América Latina, que hoy en día ya están bastante urbanizados. Pero Guatemala, para entender esa etapa de transición y para entender la dinámica territorial, pues tenemos que partir de ese punto que estamos justo en ese proceso de transición rural-urbano, proceso que han conocido buena parte de los países de la región hace 30 años. Entonces nosotros venimos a la cola de ese proceso y lo interesante en ese proceso de ser de los últimos en conocerlo es que podemos aprender mucho de las cosas buenas que se han hecho y también de sacar algunos errores de los colegas de Sudamérica. Entonces, esa transición explica mucho de los rasgos sociales, económicos, territoriales, y también permite entender mejor cómo se está constituyendo y conformando el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Aquí nada más estoy poniendo sobre el fondo de los municipios con sus porcentajes de población urbana, donde estamos visualizando, digamos, los municipios más urbanos de Guatemala, un poco esa red de ciudad, diría que una red incipiente de ciudad que está empezando a conformarse, un área metropolitana de la ciudad de Guatemala que hoy en día está alrededor de los 3,5 millones de habitantes, y una serie de ciudades intermedias que llamamos nosotros, o en proceso de consolidación de ciudades, que está alrededor de los 200 a 300 mil habitantes, ¿verdad? Todavía son ciudades pequeñas, pero que tienen una posible transformación muy brutales también para los próximos 20 años. Aquí unas estimaciones que se trabajaron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo proyectado al año 2032, y pues un poco la traducción de esa transición rural-urbano hace que estamos pensando que el área metropolitana de la ciudad de Guatemala puede crecer desde 3,5 millones hacia alrededor de 5 millones, pero las otras ciudades que estábamos comentando estaban alrededor de 300,000, pueden llegar a tener 1,5 millones, 2 millones para algunos de ellos, y el resto pues estabilizarse entre 1 millón o medio millón de habitantes. Es decir, una transformación que va probablemente a ser más fuerte en el presente, digamos, en las ciudades intermedias, porque ya el área metropolitana de la ciudad de Guatemala ya conoció ese proceso de consolidación urbana en los últimos 20 años. Entonces, para que tengamos alguna idea de esa red de ciudades, hicimos una serie de aproximaciones en algunos momentos también para entender otro fenómeno, y principalmente en la parte de ese altiplano que van a encontrar ustedes alrededor de esa parte montañosa que tenemos aquí, ¿verdad? Es esto la cadena del altiplano de Guatemala, donde tenemos esas centralidades rurales, tenemos esas grandes densidades de población alrededor de un asentamiento de la población indígena guatemalteca con grandes densidades de población, pero rural todavía. Entonces,
ese sistema de ciudad que vimos anteriormente y ese conjunto de población rural que podemos también ver un poco aquí con esa representación. Claramente una macrocefalia, digamos, la mayor parte de esa población en la región urbana muy densa de la área metropolitana de la ciudad de Guatemala, que se extiende a esa región metropolitana que vamos a discutir, ese altiplano que tenemos alrededor de esas ciudades intermedias que hemos visto, pero también esas grandes densidades rurales o urbanas, digamos, que se están poco a poco transformando en lugares urbanos, pero sin los atributos o partiendo de una situación rural muy importante. Ese tema de la urbanización obviamente ofrece una serie de grandes desafíos en términos de generación de servicios públicos, una sociedad que está muy poco preparada a ese reto a nivel nacional, digamos, no tenemos algunos indicadores institucionales, no tenemos un Ministerio de Desarrollo Urbano, la ciudad es un hecho que se circunscribe por el momento mucho al área metropolitana de la capital, de la ciudad de Guatemala, el resto, digamos, no se concibe hoy en día como espacios urbanos, con algún marco legal obsoleto, no contamos con una ley de desarrollo urbano, con una ley de ordenamiento territorial, una explosión de las demandas vinculadas a este proceso de transición urbano, una dinámica de mercado y una dinámica de producción de vivienda que no llega al ritmo de las necesidades que se tienen, demasiadas unidades para quienes no la necesitan y muy pocas del precio del que la mayoría puede pagar. Y pues estamos un poco en jaque, digamos, frente a esa urbanización por parte del gobierno nacional, del gobierno local, y obviamente en ausencia de esa política de ordenamiento territorial, pues grandes problemas desde el punto de vista también de la articulación espacial territorial, tanto en el área metropolitana, como vamos a ver, como en las ciudades intermedias. Aquí algún elemento que retomamos de un trabajo colectivo que han hecho algunos colegas de Metrópolis Central Colaborativa, donde participa la Municipalidad de Guatemala, una ONG hermana que se llama Apoyo Urbano, que trabaja desde Francia hacia Latinoamérica, donde se ha hecho algún tipo de análisis de la conformación de ese área central metropolitana y tiendo hacia una región central metropolitana con diferentes territorios de abordaje, y una lógica, digamos, de articulación territorial de crecimiento urbano, obviamente por fase, donde Guatemala desde los años 50, digamos, ha superado su límite administrativo del municipio de Guatemala y ha empezado a extenderse como ciudad de Guatemala hacia los municipios vecinos. Hoy en día, pues, el conurbano toca casi que todo el departamento de Guatemala, que es ya la proyección o los análisis, perdón, que se hicieron el año 2013 de la mancha urbana, de ese continuo urbano que se triplicó, digamos, desde el año 76, que es una fecha simbólica en Guatemala porque fue un gran terremoto que probablemente precipitó mucho la llegada de la población rural hacia esta área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Entonces ya un conurbano muy grande que se extiende sobre más de 18 kilómetros, rompiendo incluso el límite físico de la ciudad hacia, en la parte en el corte que tenemos oeste-este, hacia entonces todos los barrancos, las montañas y llegando hacia las partes de los valles que circunscriben el valle del área de la ciudad de Guatemala, y en el corte sur-norte, digamos, llegando casi que topando hacia el volcán de Pacaya, que colinda al sur, digamos, con esta área metropolitana, sobre más de 25 kilómetros en la parte sur, donde se ha extendido buena parte del área industrial de la ciudad. Entonces, esa es nuestra realidad con esos paisajes. Obviamente estamos llegando a esa idea de que estamos conformando una región metropolitana, porque ya el fenómeno, más allá de la mancha urbana y del conurbado, también articula una serie de ciudades articuladas que funcionalmente dependen mucho de la ciudad de Guatemala, y donde diariamente las personas viajan de Escuintla, de Chimaltenango, de las ciudades de la Antigua, que probablemente ustedes conocen, que es nuestra área turística y la segunda capital del país y una de las ciudades coloniales más visitadas de la región, pero que, digamos, hoy en día muchos habitantes de ese valle de Zacatepeques viajan diariamente, así como en la parte oriente, digamos, de Barberena, otros límites, ciudades limítrofes, digamos, pequeñas ciudades que poco a poco funcionalmente empiezan a articularse como una cuenca de vida, una cuenca laboral, y que representa hoy en día más de 45 municipios y 5 departamentos
que se unen, digamos, en esa gran región metropolitana y que no articula entonces solamente una dinámica urbana, sino que articula una lógica de producción, una lógica de servicios ecosistémicos, una lógica de empleo que tenemos que articular y que se tiene que pensar a esa escala. Hoy en día esa región metropolitana, estamos hablando de 4 millones de habitantes, digamos, el conurbado en sí llega alrededor de 3 millones, pero cuando agregamos esas ciudades que gravitan alrededor del conurbano, estamos hablando entonces más o menos de 4 millones de habitantes y de una extensión territorial importante. Aquí algunas modelaciones que hicimos también utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística reciente para entender los diferentes tipos de centralidades urbanas que encontramos alrededor del territorio, todavía un territorio rural en la parte este y en la parte sur, digamos que poco a poco se va incorporando a esa lógica de esa región funcional y también un poco en la parte norte, una urbanización más fuerte hacia el oeste y hacia el límite este, digamos, cercanos a los 20 kilómetros de la ciudad, unos accidentes geográficos en el sur, principalmente una cadena de volcanes que limita un poco ese crecimiento conurbado, pero que sí definitivamente plantea un gran desafío desde el punto de vista de la movilidad y de la infraestructura, ¿verdad? Obviamente, con algunos colegas y con esos colegas de Metrópolis Central Colaborativo se empiezan entonces a dibujar diferentes tipos de territorios metropolitanos, desde la centralidad metropolitana, un espacio conurbado, digamos, con ese suelo urbanizado de manera continua, sin interrupción, sobre esa mancha gris que ven ustedes, y pues el espacio más amplio que lo hemos planteado alrededor de esos 44 municipios. Alguna organización territorial, y reconocerán algunos de ustedes los dibujos, los trabajos que hace el amigo Pedro Ortiz, que vino también a trabajar un poco en nuestra zona, y que dejó un poco esa estructura territorial lineal de los grandes valles que entrecortan, digamos, esa lógica de crecimiento de la área metropolitana y el rol que puede tener en la activación económica, en la activación de las infraestructuras a nivel del país. Obviamente todo ese crecimiento de la ciudad de Guatemala se debe en buena medida por la dinámica de vivienda y inmobiliaria. Y ahí quería, obviamente, hacer, como siempre en muchas de nuestras ciudades, ese descalce, ese problema que tenemos entre la oferta y la demanda, donde tenemos la mayor parte de nuestros demandantes de población, obviamente en segmentos socioeconómicos más bajos, ¿verdad? 44% en segmento D, que están entre 1 y 2 salarios mínimos o abajo, y la producción de vivienda que hoy en día formal se ubica mucho más entre ese segmento C y ese segmento A y B, digamos, y entonces la imposibilidad por parte de esos sectores bajos de alcanzar una solución habitacional, lo que ha conllevado a la conformación de una ciudad, que vamos a ver con algunas imágenes, una ciudad bastante informal con muy fuertes asentamientos precarios que se han instalado en suelo baratos y la gente resolviendo sus problemas de acceso a la vivienda, pues obviamente construyendo champas o construyendo vivienda precaria en las zonas de alto riesgo de la ciudad, que son nuestros barrancos, ¿verdad? Se construyen los lugares que son adecuados, pues una respuesta es no, donde hay tener mayor cantidad de poblaciones, donde hay menos hoy en día proyectos habitacionales que han cambiado un poco en tipología, y que hoy en día se empieza a concentrar mucho hacia los edificios, pero esos edificios no se encuentran necesariamente en los lugares donde tenemos mayor densidad o mayor cantidad de población. Aquí estamos viendo el municipio de Guatemala, ¿verdad? Ese 1 millón de habitantes, donde tenemos algunas zonas populares o algunas zonas más de segmentos socioeconómicos bajos, como la zona 18, que cuenta pues una mini ciudad, más de 250,000 habitantes, pero muy poca oferta habitacional, al menos del sector formal en esa zona. Una tipología que ha cambiado en los últimos 10, 15 años, estamos cada vez más en una consolidación de edificios, al menos hasta antes del COVID. La construcción de edificios ha pasado, digamos, de ser del 17% en 2008 hasta el 37%, es decir, un crecimiento muy fuerte de esa vivienda vertical en lo formal, y que obviamente eso está cambiando mucho la cara de la ciudad, está cambiando mucho el paisaje urbano, está cambiando también la lógica de gestión de la Municipalidad de Guatemala alrededor de esa oferta de vivienda. Dejó una gran interrogante, obviamente, que pasará con el COVID. Algunos
y es el debate entre urbanistas. Algunos piensan que ha cambiado por completo las formas de vivir, de trabajar y de intercambiar de nuestras ciudades y nuestras ciudades. Otros piensan que va a ser más pasajero. Entonces, hoy en día hay obviamente un momento un poco de transición hacia la consolidación y la aceleración del modelo que vimos anteriormente de esa ciudad más densa, pasando incluso ya hacia edificios de apartamentos que tratan de acercarse a los sectores socioeconómicos más bajos. Entonces empezamos a tener soluciones habitacionales de vivienda vertical para los segmentos más bajos, que hasta el momento era más que todo vinculado para el sector más pudiente y que ahorita se está transformando hacia ese sector más bajo. Algunos elementos de precariedades que también se han estado mapeando. Las precariedades se encuentran en buena medida en las áreas periféricas de la ciudad de Guatemala, digamos en esa gran área metropolitana, con algunos trabajos que también se hicieron con los colegas de Metrópolis Central Colaborativo, donde se trató de mapear esos hogares con porcentajes de precariedad, digamos, a partir de datos estadísticos, pero que en general se encuentra hacia esas grandes concentraciones de población que tenemos en nuestros asentamientos precarios, que están más que todo en la parte sur de la ciudad, con enormes densidades de más de 8.000 habitantes por kilómetros cuadrados, y que son los asentamientos precarios que pueden tener algunos más de 100.000, 150.000 habitantes. Aquí lo estamos viendo también en términos de mapas de calor y de densidades. Aquí la misma lógica, los NBIs que son de color más claro son los que son las brechas más grandes. Entonces otra vez se encuentran en el área periférica. Y aquí estamos viendo algunas imágenes de ese censo de asentamientos precarios. Se tiene planteado más de 400 asentamientos precarios, 500.000 de personas, llegando, según algunas definiciones, hacia 800.000 personas. En esos espacios que ven ustedes de barrancos o en esos espacios pues que conocen ustedes de hacinamiento. En Guatemala más de 37% de nuestras viviendas, según datos del Banco Mundial, están en hacinamiento y están, aquí vienen ustedes en esas vistas 3D. Guatemala tiene muchos de esos barrancos, de esas faldas de montañas entrecortadas donde se instalan entonces esos asentamientos precarios en situación de riesgo, y hoy en día con muy pocas políticas específicas, algunas que empiezan a formularse en términos de mejoramiento integral de barrios o de reasentamiento de población, pero que están a la merced de los eventos climáticos, de terremotos, que pues la verdad que no hemos conocido terremotos grandes en el área metropolitana desde hace más de 30 años, pero algunos eventos climáticos fuertes que sí han mostrado esa extrema vulnerabilidad y un poco esas dos caras que conocemos en América Latina, de esa yuxtaposición de lo precario, de lo informal, de los asentamientos y pues de esa otra cara inmobiliaria, ¿verdad? Que ahí es a lo lejos, en el horizonte, ven ustedes uno de los proyectos más emblemáticos, privado, digamos, que se llama Ciudad Cayalá, de edificios, de apartamentos, de pues una zona mixta, que se ha construido la Ciudad Blanca, lo llaman algunos, que se ha construido en la parte más digamos, norte de la ciudad. Tal vez mencionar más allá de esos dos planteamientos que teníamos hasta el momento, digamos, del mercado de suelo y de la dificultad que tiene para resolver esa problemática de la vivienda y la conformación de esos asentamientos precarios. Estamos asistiendo, eso sí es un fenómeno reciente, de los últimos 3-4 años, a una transformación productiva territorial, es decir, un cambio en la instalación de las zonas productivas, más que todo de la industria y del sector terciario, ¿verdad? Hay un reajuste en la ciudad donde estamos pasando de la lógica de instalación de las industrias que estaban en el 60% de los empleos en Guatemala, en el área metropolitana, se encuentra en ese corredor central, digamos, que se tiene aquí de norte sur a Guatemala, y a su vez estamos hablando del 62% de las empresas del país, ¿verdad? Entonces, esa extrema macrocefalia se concentra y se plantea también a nivel metropolitano en ese cuadrante donde se concentra la mayor parte de la oferta habitacional, la oferta de empleo, perdón. Pero eso está empezando a transformarse, particularmente por la salida, digamos, de la parte industrial, que hoy en día no encuentra muchos problemas desde el punto de vista logístico, más que todo en la vinculación con los puertos, y que entonces empieza a haber una gran transformación, y aquí ven ustedes una serie de pasos a desnivel y de proyectos que la Municipalidad de Guatemala ha empezado a formular
para cambiar por completo el destino de la parte sur del municipio, para transformarse en área mixta, más residencial, más comercial, con oficinas, y de localizar toda la industria que estaba ubicada en esa parte sur hacia la periferia del área metropolitana, a la parte sur del área metropolitana, en los municipios vecinos del área metropolitana, y eso ha cambiado, está cambiando muy fuertemente la posibilidad para esos municipios, no particularmente la parte sur, de encontrar la forma de transformar sus municipios. Ya tenían y eran municipios dormitorio, y hoy en día empiezan a ver surgir zonas industriales, zonas francas, zonas logísticas, bodegas que empiezan a surgir en su territorio, y entonces que da la posibilidad de pensar en esas áreas un poco más mixtas, y que también da una respuesta a esos municipios que pueden encontrar entonces en esa estrategia de atracción de empleo, de creación de empleo, las condiciones para evitar que sus habitantes salgan todos los días hacia esa parte central que vimos anteriormente del municipio de Guatemala. Para terminar, tal vez algunos elementos del sustrato ambiental y algunos elementos que se han discutido con diferentes actores. Guatemala ciudad está con una crisis fuerte desde el punto de vista ambiental. Vamos a ver, hoy en día justo estamos en una crisis de nuestro basurero que se está quemando, que más un relleno sanitario que realmente un basurero con tratamiento y condiciones adecuadas. Por otro lado, un gran problema de agua. Guatemala está en una escasez de agua, y entonces empieza a surgir una serie de reflexiones sobre cómo organizar mejor el territorio desde el punto de vista de la gestión ambiental, cómo privilegiar la gestión de ciertos espacios en el marco de esa gran región metropolitana, de áreas con servicios ecosistémicos importantes. Aquí algunos trabajos que también esos colegas hicieron para mapear las grandes reservas de biodiversidad y conservación ecosistémica, que juega un papel importante en esa planificación regional, y obviamente en la lógica de abastecer de agua y de mantener los servicios ecosistémicos hacia los habitantes de esa urbe, de zonas de recarga hídrica que tenemos que pensar en la planificación regional en el sentido mucho más amplio, condicionantes territoriales de protección de agua que tienen que ver con esa lógica, digamos, de mantener esos cuerpos hídricos. Y entonces, añadido eso a las características de Guatemala, de esos barrancos que mencionaba anteriormente, donde se han instalado buena parte de los asentamientos precarios, pero que constituyen hoy en día estos barrancos nuestros últimos reservorios de áreas verdes de la ciudad, de la urbe, y como está muy fracturado el territorio de Guatemala, empieza a surgir un movimiento más ciudadano de preservación, de conservación, de valoración de esos barrancos, que dan pie un poco a un pensamiento que se ha hablado como una trama verde-azul, o como un cinturón ecológico metropolitano, que articula los grandes paisajes, que articula esas fracturas, esos barrancos del área de la ciudad, y que empieza a pensar, digamos, una posible estrategia de gestión de esas áreas verdes del entorno metropolitano y del entorno de la ciudad para cambiar un poco esa relación que tenemos. Entonces, nada más plantear un poco esos esfuerzos que se empiezan a vislumbrar, pero vamos a ver, todos estos elementos se quedan muy a nivel de propuestas, porque el marco que tenemos en Guatemala para la gestión metropolitana es sumamente débil, ¿verdad? Tenemos municipios, la única división administrativa territorial, el único nivel de gobierno que tenemos aparte del gobierno nacional es un gobierno municipal atomizado. Hoy en día, como les mencionaba, nuestra área metropolitana son más si tomamos el conurbado, más de 13 municipios, si tomamos la región metropolitana, más de 44. Tenemos algunos marcos nacionales de política pública, de cambio climático, que incluyen algunos temas de ciudades, de desarrollo rural integral, de ordenamiento territorial, una agenda urbana que se formuló, pero con un carácter más indicativo que realmente un carácter con dientes y con capacidades de vincular política pública. En esa agenda urbana se plantea algún tipo de modelo de ciudad que sería ideal trasladar, digamos, a la lógica metropolitana. Se esboza la necesidad de contar con planes estratégicos metropolitanos, pero hoy, a la fecha, Guatemala ciudad, el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, no cuenta con ningún tipo de instrumento de orientación estratégico público. Hay trabajos de la academia, hay trabajos de ciertas ONGs, pero hoy en día no existe un documento de plan estratégico metropolitano, no existe una realidad institucional metropolitana, hay algunas políticas vinculadas con la gestión de riesgo, y lo que tenemos nada más son dos figuras de mancomunidades, que son
figuras bastante débiles porque están en la autorización de cada municipio de entrar o salir y con la capacidad de entrar o salir un poco como quieren, y es lo único que tenemos hoy en día para responder a ese conjunto de desafíos que hemos planteado. Hay algunos proyectos todavía muy aislados de desarrollo orientado al transporte que no se han materializado completamente. La ciudad, el municipio de Guatemala está en una estrategia muy fuerte de articular la lógica del transporte urbano con la consolidación de algunos polos de desarrollo que se llaman centralidades de usos mixtos alrededor de ciertas áreas donde hay suelo privado y marco de articulación público-privado. El mensaje del municipio de Guatemala es claramente un mensaje de reconcentración, mientras el de las áreas periféricas de la ciudad, Santa Catarina, Villanueva, es más de atracción de inversión. Entonces hay un poco una pelea en ese juego de ajedrez entre los diferentes actores municipales, en que haya una política coherente, supramunicipal y un poco metropolitana para tratar de articular esas diferentes visiones. Entonces, los macro problemas de agua, de tráfico, de basura no están abordados, no cuentan con vehículos apropiados para lograr ser abordados, y hoy son temas de escala que requieren de ese planteamiento. Entonces, el país obviamente está avanzando en pensar los mecanismos institucionales. Existe la posibilidad de la conformación de un distrito metropolitano, que incluso está en la Constitución, pero que carece de una ley específica en la materia. Un poco concluyendo, espero que no me haya pasado mucho del tiempo, pero algunos elementos vinculados con ese proceso de transformación territorial de Guatemala, que probablemente tendrá consecuencia esas ciudades intermedias que se van urbanizando sobre el peso relativo del área metropolitana de la ciudad de Guatemala en el país. La necesidad, entonces, urgente de repensar la institucionalidad y de crear una institucionalidad metropolitana, iniciando por la ciudad de Guatemala. Modelos de ciudad, pero que tienen que ser repensadas a la luz de la resiliencia, a la luz de reducir esas vulnerabilidades que tenemos y de la sostenibilidad, probablemente en un marco de fortalecimiento de centralidades más grandes secundarias en el área metropolitana, y obviamente bajo algunos paradigmas de fortalecimiento de las capacidades municipales, pero también de entendimiento del sector privado, de la sociedad en su conjunto y de la puesta en marcha de algunas herramientas. Eso sería, Pedro, los elementos que quería plantear sobre Guatemala. Muchísimas gracias, Jean, y por esta espléndida presentación, bueno, una visión integral de los retos, de los problemas de los retos de la ciudad de Guatemala y de su área metropolitana. Pasamos a la segunda ponencia, que va a ser sobre la ciudad de Panamá, la área metropolitana de Panamá, con Mayala Cabrera Arias. Mayala es arquitecta, catedrática titular de la Universidad de Panamá, es investigadora y sobre todo actúa en el grupo de desigualdades urbanas de Claxco, tiene un diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado, por tanto es doctora en Sociedad de la Información por la Universidad Oberta de Cataluña. También tiene un diploma de altos estudios en desarrollo humano y gobernabilidad, también en la Universidad Oberta de Cataluña y Instituto Internacional de Gobernabilidad, y maestría en vivienda social, desarrollo y desarrollo del sector marítimo. Mayala es una investigadora, una profesora muy conocida en América Latina, un referente en los estudios urbanos, en particular sobre Panamá. Bueno, gracias, Mayala. Paso la palabra para ti. ¿Aló? Listo, estaba con el micrófono silenciado. Gracias, Pedro, gracias por esa presentación. Gracias también a Flaxo por la invitación a participar en este seminario. Bueno, en primer lugar, quería presentarles una diversidad de información que espero les ayude a ver la ciudad de Panamá y su área metropolitana de manera más integral, de forma que tengamos una perspectiva histórica, se pueda interconectar y se pueda deducir. Perdona, Mayala, yo creo, ¿podrías compartir la pantalla?
Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto. Gracias. Listo. Gracias, Pedro. Bueno, les contaba que los orígenes del modelo económico de Panamá, llamado transitista, se iniciaron por allá por el siglo XV, cuando llegaron los españoles, que muy pronto descubrieron el valor de su posición geográfica y empezaron a usarla como un centro logístico para el traslado de las riquezas que venían de Sudamérica. Desde entonces, la parte más angosta del país, 128 kilómetros, que separa los océanos Atlántico y Pacífico, atrae toda la atención y casi toda la inversión extranjera en Panamá. Panamá se fundó en 1519, por lo tanto es el primer asentamiento en el Pacífico, el más antiguo. Trajeron esclavos africanos para explotar su fuerza laboral. Aunque ya han pasado 1500 años, aún perdura un legado de desigualdades, violencias engendrado en aquellas prácticas violentas, racistas y machistas. La población estimada para el año 2020 fue de 4.278.500 personas. El conjunto humano es bastante diverso. Son básicamente 4 grandes grupos. Indígenas, aproximadamente un 12%, hispanos indígenas, el más numeroso, afrodescendientes, aproximadamente 17%, y otras minorías étnicas que habitan el país desde hace muchos años. Chinos, hebreos, hindúes, indostanos, árabes, españoles, griegos, italianos, entre otros. Panamá es un estado presidencialista. Todo el poder radica en el presidente, quien nombra a los magistrados, a los procuradores, veta las leyes, nombra y asciende a los policías, entre otras atribuciones. La invasión norteamericana a Panamá en 1989 destruyó el régimen populista militar que había gobernado el país desde 1968. Y surge con fuerza el régimen presidencialista, con una política económica neoliberal explícita. Así cambió la relación Estado-sociedad, evidenciada en las políticas públicas. La CEPAL destaca que en Panamá y en el resto de América Latina la desigualdad existe porque prevalece una cultura de privilegio que naturaliza y permite que la gente sea discriminada por raza, género, religión o estado socioeconómico. Esta cultura del privilegio determina que los bienes públicos, o sea, salud, educación, seguridad, habitabilidad, medio ambiente, etcétera, así como los derechos civiles y sociales, no estén al alcance de forma similar para todos. Desde 1908, Panamá tenía un pequeño cuerpo de policía, quienes periódicamente tenían refriegas con los soldados norteamericanos apostados en la zona del canal. En 1953, Ramón Cantera, un oficial de la policía que llegó a la presidencia en unas elecciones fraudulentas, organizó la Guardia Nacional al modelo de las Guardias Nacionales de las dictaduras de Somoza en Nicaragua y Trujillo en República Dominicana. Esta Guardia Nacional dio un golpe de Estado en 1968 y ejerció el poder hasta diciembre de 1989. En ese periodo hubo cambios drásticos. Murió Omar Torrijos en 1983, luego de firmar con Estados Unidos el Tratado Torrijos-Carter por la devolución del canal a manos panameñas. Y en 1983, el general Noriega las convirtió en las Fuerzas de Defensa de Panamá. En 1992, el primer gobierno, luego de la dictadura, modificó la Constitución de 1972, hecha por los militares, y abolió el ejército. Desarmó las fuerzas de defensa y las convirtió en la actual fuerza pública, nombrando al presidente del país como jefe. Muy pocos años después empezó lo que algunos llaman nuevo militarismo en Panamá, que se ha mostrado especialmente en los enfrentamientos con la ciudadanía. Desde 2004, con los 3 gobiernos más recientes, se ha fortalecido con acciones como el establecimiento del Ministerio de Seguridad, la creación de la Fuerza Conjunta de Tareas y el nombramiento de comisionados, el más alto rango, con salarios elevadísimos. La ciudad no se menciona en la actual Constitución, aunque sí se hace referencia
por ejemplo, en el artículo 117 a una política nacional de vivienda. Y en el artículo 45 a la propiedad, que la propiedad privada implica una obligación para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Además, en el artículo 110 de reformas se establece la obligatoriedad del Estado a garantizar el acceso al agua. En noviembre de 2019, el gobierno presentó reformas a la Constitución que fueron rechazadas por la población. Estallaron protestas en las calles y hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías donde se detuvieron a más de 100 personas. En el mes de octubre, previamente, investigadores independientes presentaron resultados de una encuesta que da una visión del estado de opinión que llevó a las protestas. Los hallazgos más importantes fueron 4. 1. La gran mayoría de la población quiere que la Constitución cambie. 2. Existe una enorme desconfianza hacia los sectores que hasta el momento protagonizan el proceso de reformas. La tercera es que la prioridad de la nueva Constitución debe ser la pobreza. Y finalmente, la ciudadanía, aunque tiene grandes expectativas con respecto a las reformas, no se ve con las fuerzas para liderarlas. ¿Cómo estamos? Panamá ha tenido un crecimiento económico destacado en América Latina hasta el año 2017. El PIB nominal del año 2019 fue de 66.8 mil millones, equivalentes a 15.800 per cápita. Estamos hablando de dólares. La moneda en Panamá es oficialmente el balboa, pero circula libremente el dólar norteamericano. En la gráfica se ve el PIB a precios constantes que muestra el PIB real, que llegó en el 2019 a 43.061 millones. A pesar de todos los cambios políticos y pugnas entre los grupos de poder, el modelo económico transitista persiste. Solo hay que ver cómo se distribuye el Producto Interno Bruto. En 2019, los rubros que más contribuyeron al PIB fueron el comercio, la construcción y el transporte. Más atrás, las actividades inmobiliarias y financieras. Los sectores agropecuarios e industrial han ido disminuyendo. En 1950, el primero representaba el 25% de la producción nacional y en el 2019 apenas el 2.2%. Y las actividades industriales el 4.5%. No hay una correlación entre los sectores que más aportan al PIB y su oferta de empleos. Así, el comercio es el sector que tiene más población ocupada, seguido del sector primario, la construcción y el sector secundario. La pobreza monetaria se redujo debido al sostenido crecimiento económico de la última década y a la gran cantidad de subsidios otorgados por el Estado. El índice de pobreza multidimensional se calcula con base a 5 dimensiones: educación, vivienda, medio ambiente, trabajo y salud, que a su vez se dividen en 17 variables. En el informe del 2018, siguiendo esta metodología, Panamá registró un 19% de la población en pobreza multidimensional. 7 variables explican el 60% del índice que obtuvo Panamá: logro educativo insuficiente, precariedad del empleo, manejo inadecuado de los desechos, desocupado o trabajador familiar, carencia de fuentes de agua, acceso a servicios de salud y repitencia escolar. La pobreza se relaciona con el ingreso medio de una sociedad y la desigualdad con la distribución. No hay una relación lineal entre ambos. Así, altas tasas de desigualdad existen en países pobres como en países de ingresos medianos o de altos ingresos como Panamá. El coeficiente de Gini mide la concentración de ingresos. En 2019, Panamá tuvo 50.4 con el promedio de América Latina, que marcó 46.2.